¿Ya estamos al aire? Ay, pero qué lindo volvernos a encontrar. Buenas tardes, buenas tardes. Nada más y nada menos hoy, 2 de mayo, un sábado que nos juntamos acá para charlar, para debatir, para reflexionar, para generar puntos de encuentro, ¿no? Para generar específicamente estos puntos de encuentros que nos hacen como sociedad, ¿no? En un tema tan sensible como el que vamos a hablar hoy. Nada más y nada menos de violencia. Violencia en las escuelas, porque cuando hablamos de violencia hablamos de un montón de cosas, ¿no? A lo largo de los streaming que hemos llevado adelante durante este tiempo, este último tiempo, hemos hablado mucho de violencia, pero hoy básicamente vamos a hablar de violencia en las escuelas. Todos pasamos por las instituciones educativas, nosotros, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nietos, nuestras familias, todos pasamos por la institución educativa como unidad pedagógica que nos engloba a todos. Así que bueno, voy a pasar a presentar a este hermoso grupo que hoy me acompaña. Estamos esperando ahí a uno de los últimos chicos que está teniendo algunos problemitas técnicos para incorporarse. Espero que se pueda incorporar. Hoy contamos con la presencia en este streaming de Emiliano Rapp, quien cumple hoy y se desempeña como docente, como consejero escolar en el distrito de Patagones. Y espero decir ahora bien, Damián, tu apellido. Mirá, señorita maestra, me lo anoté bien para no meter la pata. De Glauber Damián. ¿Lo pronuncié bien, Damián? Perfecto. Politólogo nos acompaña. Vamos de un extremo al otro. Nos vamos de Patagones, nos vamos a Capital, para compartir también un punto de vista y analizar un poco la realidad la que nos junta hoy, nos complementa Damián, que es politólogo. David Rapanelli, que se desempeña como consejero, como concejal, no como consejero. Ahí tuvimos un problemita técnico. Lorena Cecchini, concejal, Roberto Martínez, concejal, Ricardo Angos, concejal. Estamos esperando que se pueda conectar Darío Rica, quien es también consejero escolar y pertenece al movimiento Derecho al Futuro. Y estamos acá también con Alejandro, que es secretario general de SUBUM, Bucciarelli. ¿Lo dije bien? Bucciarelli, ¿verdad? Es que es medio italiano, ¿vale? Sí, medio italiano, ¿no? Bueno, la verdad que es un placer y les doy las gracias de tomarse el trabajo de poder acompañarnos y acompañarme fundamentalmente en este primer streaming 2026, eh, que hoy inauguramos, la temporada 2026 la inauguramos hoy. Ricardo Angos también está acá con nosotros y como siempre acompañándonos en la producción, Funes Producciones, un máster. Si logramos que podamos al último panelista, que no, ya seríamos, tendrías un máster y un doctorado, Rafa. Bueno, nada, la verdad, chicos, que lo que se ha acontecido en el último tiempo, ¿no? En la sociedad argentina, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también en el resto de las provincias, un tema si bien la violencia siempre estuvo en la escuela, ¿no? Porque cuando hablamos de la escuela, hablamos y decimos que es la caja de resonancia de lo que sucede afuera, ¿no? De lo que sucede afuera en la sociedad, siempre repercute en la escuela. Pero últimamente se han generado algunas situaciones que dan para analizar un montón de aristas, ¿no? Por un lado, esto que aconteció, ¿no? Con el tema de las amenazas, por el otro lado, el Código Civil, el Código Penal Juvenil, por el otro lado, los programas, fundamentalmente vamos a trabajar algunos programas que tienen que ver con la provincia de Buenos Siempre Aires. repercute Em, ¿Quién quiere en la tomar la escuela, palabra? ¿Quién pero quiere hablar de lo que últimamente se han percibe hoy generado en las algunas situaciones. escuelas o de su vivencia, ya sea por visitar una escuela, ya sea por transitar como mamá, como papá, como tía, como abuela, yo soy abuela, de esto que nos está pasando en las escuelas? Menos Damián. Damián, vos, yo te quiero para juntar. A ver quién quiere arrancar. Emi, ¿querés arrancar? O vos, como vos que tenés las dos caras, docente y además cumplís un rol fundamental. Hola, buenas tardes a todos. No, por ahí, como vos decías, lo puedo ver
lo puedo dar como padre, como docente, hoy como más de afuera del consejo escolar. Eh, lo principal de esto, ¿no? Es como dice, la violencia no se genera en la escuela, no es que la escuela es culpable de la violencia que se genera. Esto viene atrayendo todo lo que son los problemas sociales que hoy está viviendo la gente también, la falta de límites en su casa, la falta de acompañamiento, de comprensión. Eh, Esto también se ve potenciado en la tecnología que tenemos hoy en día. Hoy tenemos que ver que muchos de estas situaciones que están pasando son muchos retos virales, retos de TikTok. Eh, entonces es algo que atraviesa directamente también en lo que es las actitudes y las decisiones que están tomando nuestros adolescentes, ¿no? Eh, y fuera de eso, lo que más todavía profundiza esta limitación que tenemos dentro de la escuela también para poder poner un límite, para poder poner, eh, volver a ser autoridad, ¿no? Mucho tiempo en la escuela solamente se educaba, hoy en día podemos ver que hay que educar, hay que contener, hay que por ahí transmitir esos límites que hoy los chicos llegan a la escuela sin tenerlos, eh, y no tenemos esas herramientas para darlas, ¿no? Y después lo que tenemos que empezar a trabajar un poco también, eh, ahora sí, metiéndonos en esto que está pasando ahora, ¿no? Hablamos de un protocolo que se baja desde capital, desde un lugar. No puede, cada escuela tiene que tener su protocolo, cada escuela tiene que tener su independencia y su energía de ver cómo enfrentar cada cosa de estas. Siempre tratando de poder actuar antes del momento, ¿no? De poder prevenir y no salir a resolver estas cosas. Eso como para arrancar un panorama, a ver qué más surge, ¿no? Es un montón, es lo que acabas de decir, ¿no? Y hablamos siempre de los chicos, ¿no? Yo he escuchado muchas veces, en nuestro caso, nuestro secretario general, a Alejandro, y que siempre, ¿no? Con esta tesitura, con esta cintura, de decir con los chicos no, pero con los docentes tampoco, porque la violencia no solamente atraviesan a los adolescentes, a los jóvenes, también atraviesan somos nosotros quienes estamos atravesando esa situación, ¿no? Ale, ¿vos cómo lo ves? Ale, les cuento, Ale es secretario general del sindicato de la universidad, y específicamente estás acá en la Universidad del Sur, ¿verdad? Sí, estamos en la Universidad Nacional del Sur, acá en Bahía Blanca. Y en primer lugar, bueno, agradecerles la invitación y el espacio, ¿no? Me parece valioso que este tema pueda discutirse, socializarse de una manera colectiva, grupalizado, porque lo que estamos viendo, como bien decían anteriormente, claramente excede a la escuela como el ámbito educativo solamente, como una institución aislada, ¿no? Para ordenar quizás un poco esta discusión también, me gustaría hacer alguna definición y alguna distinción que no es menor, ¿no? Esto que hablaba el colega propinante de violencia escolar, que no todo lo que ocurre en la escuela es producido por la escuela, porque en la gran mayoría de los casos la escuela es el lugar donde se hacen visibles estas formas, ¿no? De violencia que muchas veces se construyen en otros ámbitos, en lo social, lo familiar y cada vez más en los entornos digitales. Y creo que hoy los chicos y las chicas no viven en dos mundos separados. Lo que pasa en redes y en grupos o en pares y en esa grupalidad entra directamente al aula, al espacio áulico, al espacio de enseñanza. Y ahí hay un cambio muy importante que no es solo cómo cambian las conductas, también cómo cambia este ecosistema educativo, ¿no? Hoy en día todo es más rápido, todo está más expuesto, menos mediaciones para el debate, la disidencia. Entonces, quizás si lo pensamos como un problema escolar solamente, quizás estamos simplificando este fenómeno social tan complejo, porque desde una mirada quizás un poco más técnica, pienso en lo personal, pero también socializándolo con colegas, que estamos frente a situaciones de multicausalidad donde intervienen estas variables que muchas veces hablamos de variables o fenómenos sociales,
las variables económicas que hoy atañen y son transversales a la sociedad argentina, las culturales y las tecnológicas que hoy tienen un fuerte arraigo en nuestras juventudes e infancias también. Y esto no es solamente una interpretación, si uno toma el marco normativo también, el decreto de provincia, el 2299 del 2011, aparece la idea de que el riesgo en la escuela es dinámico, que es multicausal, contextual, muy amplio, pero también es vincular, y a su vez estas actualizaciones recientes que tenemos desde las Direcciones Generales de Cultura y Educación establecen protocolos ante situaciones críticas, incluso la presencia de armas en las escuelas, cuestiones que muchas veces se prioriza la actuación docente frente a situaciones donde deben actuar fuerzas de seguridad. Coincido plenamente en lo que es la activación de las cadenas de responsabilidad institucional, pero la intervención directa en este punto de la seguridad dentro del aula ante casos de armas, violencia física, realmente eso sí debe ser tratado con mucha cautela, sobre todo quienes tienen el poder de la toma de decisiones, porque el docente no es un agente de seguridad, es un trabajador de la educación, precarizado actualmente, y muchas veces se le está pidiendo la intervención en situaciones para las cuales no fue formado. Entonces, ahí creo que aparece este desafío y este desfasaje importante en lo que el sistema exige y por ahí la formación real que tienen esta persona. Por eso, en definitiva, desde el rol del sindicalismo venimos planteando que los protocolos son necesarios, pero no suficientes muchas veces, ¿sí? Sino lo que ocurre simplemente es el traslado de estas responsabilidades hacia la escuela, que no siempre es justo ni tampoco efectivo, ¿sí? Entonces, estos fenómenos nuevos que impactan en juventudes también se socializan en lo que es la ludopatía online, el endeudamiento temprano de nuestras infancias y adolescencias, la presión de consumo y la exposición constante. Creo que eso marca un indicador y ese es el insumo donde en la universidad empezamos a trabajar con estos adolescentes que ya vienen arrastrando cuestiones que luego desencadenan también en los ámbitos universitarios con los inconvenientes no solo disciplinarios, sino también de adquisición de conceptos donde el Estado, la familia, la comunidad y las políticas públicas son relevantes, ¿sí? Wow, un montón. Quiero retruco acá, te diría yo, porque está todo muy lindo lo que vos me estás diciendo. Y yo concuerdo con vos, pero también te voy a decir que hace unos días atrás hubo un paro distrital y seguramente que vos estás en conocimiento en Ituzaingó, porque terminan agrediendo a una directora. Entonces están muy bien los protocolos, está genial. ¿Qué más le vamos a pedir a la escuela? ¿Qué más le podemos pedir a la escuela? De todo este protocolo que se armó, que está bárbaro, que pasa, se llama la familia, se llama el pibe, hay algún si ya te, ay Darío, estás ahí, por fin te pudiste conectar, qué bueno, ya te doy la palabra Darío. Hay un bache que es el que creo que hoy vamos a poder analizar entre todos. Hay un bache en lo que dista en la realidad y lo que debería ser. Lo que debería hacer es este protocolo que de intervenciones institucionales, ¿no? Enmarcadas y encuadradas en un protocolo que tiene que ver, obviamente, con la institución, con las características de la institución, pero con un protocolo madre que se viene trabajando, ¿no? Perfecto, hasta ahí estamos. Pero hay otra cosa que creo que nos está faltando. ¿Qué es lo que ves vos ahí, Darío? ¿Cómo es? Ya te doy la palabra, Lore. Darío, primero que nada, saludarte y qué bueno que te pudiste sumar. Ahí estábamos hablando de esto, no sé si alcanzaste a escucharlo a Ale, y esto que por ahí Sí, traíamos, ¿no? Este protocolo que se lleva adelante en las instituciones educativas, pero que dista de la realidad y es como que queda un vacío en el medio. ¿Qué les parece a ustedes que es, en tu caso, Darío? Sí, buenas tardes, disculpen por la demora, inconvenientes técnicos. Alcancé a escuchar lo que decía Emiliano también, mi compañero consejero, eh, y concuerdo con lo que dicen los dos. Como aporte algo de esto, retomando lo que decía Emiliano, el trabajo en las escuelas, que el trabajo en las escuelas se viene haciendo hace muchísimos años. Yo empecé a trabajar en el 98 y ya trabajábamos en los acuerdos institucionales de convivencia. Y que al interior de las escuelas hay muchos protocolos y hay muchas actividades que priorizan lo que decía Paulo Freire, que hoy también se conmemora
su fallecimiento, ¿no? Paulo Freire hablaba de no enseñar a obedecer, sino enseñar a pensar. Y en el enseñar a pensar me parece que lo que se trabaja mucho en las escuelas, pero se debe trabajar aún más, porque es el desafío al que nos somete la realidad social, con lo que decía el compañero Alejandro, creo que el nombre, es esta cuestión de que los chicos cuando hacen el ejercicio de la palabra es cuando más les enseñamos a pensar. Y el pensar es justamente lo que el raciocinio es lo que a vos te censura, te prohíbe, te limita a la hora de tomar un ejercicio que no sea a través de la palabra, que sea otro tipo de ejercicio, como puede ser el ejercicio de la violencia. Y lo que decía Emiliano es clave, la violencia viene de fuera de la escuela, si bien hay conflictos que se originan y se desarrollan al interior de la escuela y ahí mismo se genera la conclusión del conflicto y el aprendizaje, porque toda situación escolar debe convertirse en un acto educativo. Es cierto que los protocolos a veces no alcanzan, pero a veces no alcanzan no porque no estén bien hechos los protocolos, sino porque quienes somos partícipes, actores necesarios de llevar a cabo esos protocolos, muchas veces no somos desobedientes a esos protocolos. Y me parece que ahí también hay un problema. La obediencia conlleva justamente al diálogo, al respeto, y la desobediencia me parece que estaría más asociada con la violencia. Y es una forma quizás que sin que nos demos cuenta, nosotros mismos empezamos a generar violencia. En la experiencia que tengo como docente, y voy cerrando, nos ha permitido trabajar muy bien lo que se conoce como mesas de participación, que es donde los alumnos empezamos a encontrar de qué manera generamos esa convocatoria, o sea, a través de designación de delegados, si, de qué manera los mismos alumnos eligen uno o dos representantes por curso, y después que ellos mismos en una primera reunión digan a ver de qué temas les interesa hablar, y que empiezan ellos a hablar bajo la supervisión. En la escuela, cuando yo trabajaba de director, lo hacíamos bajo la supervisión del equipo de orientación escolar. Entonces los chicos iban desarrollando distintas temáticas, distintas problemáticas, algunas propias del interior de la escuela, otras ajenas a la escuela, pero que decantaban ahí, y donde los chicos empezaban a encontrar a través de la palabra, del pensar, una resolución a esos problemas. Y muchas veces como experiencia nos pasaba que después veíamos posibles conflictos que empezaban a generarse en un recreo por una mala mirada, por un saludo, un mal chiste, y veíamos cómo los mismos chicos empezaban a resolver el problema entre ellos, a hablar. ¿Por qué? Porque se le había... Se le corta, Darío, se le va la interno. Yo creo que las escuelas de la provincia de Buenos Aires habilitan la palabra, habilitan el diálogo. Sé del trabajo de muchos directores, ¿no? En donde la palabra circula y pese a eso no alcanza. Los chicos siempre acudían dentro y fuera del horario escolar a la escuela, porque en la escuela encontraban el lugar donde iban a ser contenidos y donde iban a ser asesorados, y se les iba a tratar de pensar cómo solucionar el problema que traían. Y marco esto y con esto cierro. Lo hacían tanto Sí. dentro del horario escolar como fuera del horario escolar, iban igual a la escuela a plantear, me pasó esto, o me vienen corriendo para pegarme, y planteaban el problema a la escuela, y de la escuela se trataba de ayudarlos a resolver, pero siempre con el Yo uso de creo la que ahí es palabra. un punto importante, Darío, de lo que estás planteando. Yo recién se te fue un poquito la señal y hice una intervención yo y decía que en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, en todas las escuelas se habilita la palabra. Todos los directivos habilitan la palabra para que sus estudiantes, o su gran mayoría, o así debiese ser, ¿no? Se puedan expresar. No creo que ese sea el punto, porque ¿qué es lo que pasa? Yo creo que hay otro tipo de bache. Hay otro tipo de bache, porque sé de numerosos directivos que hacen un montón de intervenciones, las escuelas hacen un montón de intervenciones, los equipos de orientación escolar hacen numerosas intervenciones, pero sigue habiendo un techo. O sea, la escuela puede llegar y su responsabilidad es de acá a acá, hasta acá, tenemos un techo. ¿Qué es lo que debería Ceci, pasar de acá para arriba? ¿Qué te parece a vos, también Lorena?
Ah, a perdón. cómo, Hola, bueno, a cómo- gracias por la invitación, Betina. Mira, yo creo que el problema es social. Creo que las escuelas están sobrecargadas, los escucho a ustedes, que son docentes, que trabajan. Yo tengo una mirada como mamá de ver que las escuelas están sobrecargadas, de que están cumpliendo roles que le competen a las familias. Creo que hay que revalorizar la familia y la responsabilidad de las familias de educar, porque hay una educación que empieza por casa. También coincido que con el tema de las redes sociales, la violencia que se genera en las redes, también habilita, también digo, el rol del adulto como ejemplo de los chicos, adolescentes, en esto de la violencia virtual o verbal también, porque los chicos escuchan, aprenden y es lo que después llevan a la escuela. Creo que a mí no me cabe duda que las escuelas hacen lo que pueden, pero está el techo, como vos decís, que es la educación que tiene que partir desde la casa y desde donde tienen que estar las normas, las reglas, la educación. Creo que parte por ahí, creo que es algo social que lo estamos viendo en todos lados, no es algo aislado, no es un hecho aislado, lo vemos todos los días. Y también las familias tenemos eh, no me sale la palabra ahora, pero también se nos complica a la hora de educar a adolescentes e inculcar algunos valores cuando van y el resto no los tienen. Entonces, creo que para mí el problema pasa por ahí. Yo creo que el problema está, ¿no? El problema está, ¿no? Si retomamos y analizamos, ya te doy la palabra, Emi. El que quiera puede ir levantando la mano y le voy dando la palabra. Yo creo que el problema está latente. Yo creo que las acciones institucionales se llevan adelante. Yo creo que en las escuelas se habilita la palabra. Yo creo que el techo está acá. ¿Qué te parece, Emi, que debería pasar de este techo para arriba? Bueno, eso es lo que estamos hablando, de lo que yo planteaba al principio, de lo que hoy se está generando, ¿no? De buscar esto, a ver, como que los adolescentes vienen de una forma, no saben gestionar sus frustraciones, no toleran el límite, no lo toleran. Al no tolerar el límite no saben resolver un conflicto. Hoy en día el docente actúa como autoridad y tiene más consecuencia el docente que el alumno. Entonces, ese es el principal problema y al techo que vos te referís. Mientras nosotros sigamos trabajando bajo un sistema educativo de cual el docente no vuelva a tener autoridad, no podemos intervenir, podemos hacer protocolo, podemos hacer todo, pero ¿con qué herramienta? Si vos lo retás al chico, si le hablaste un poquito muy fuerte, el chico sale ganando él y venimos todos perdiendo. Y ellos lo que están, y otra cosa que está pasando con esto, las redes sociales, todo eso, volviendo a lo mismo, buscan la validación, ¿no? De ser conocido, cuanto más seguidores tiene, mejor es, y esa validación, muchas veces dentro de la escuela también, porque realmente un porcentaje alto de los chicos ha sufrido alguna situación en la cual lo han bulineado o ha tenido alguna. Entonces, gana es como la selva, gana el más fuerte. Y ellos ven eso y dentro de esa validación muchas veces lleva a la violencia. En la mayoría yo conozco chicos de los que las situaciones que han pasado acá en Patagones y son chicos que yo tuve de alumno y que no los creo capaces de hacer eso. Pero son chicos que vienen de familias en las cuales son ignorados, en las cuales no tienen ese afecto que uno necesita. Entonces van a la escuela a sobresalir, van a la escuela a querer ser ellos, a buscar esa validación que no la tienen en la casa. Y el docente no se la puede dar y lo encuentran de esto y lleva inconscientemente a la violencia. Coincido con vos, Emi, en parte de lo que vos decís. Y cuando yo hablo del techo, digo, las responsabilidades institucionales que tiene la escuela. Si analizamos el protocolo, sucede determinada acción y las escuelas tienen un dispositivo para llevar adelante. Pero previo a que muchas veces se llegue a esta situación, hay todo un trabajo atrás que se hizo. Hay informes, hay actas, hay reuniones con las familias, hay elevaciones, hay otros organismos que deberían intervenir y que no está funcionando, chicos. Está ¿Qué te pasando parece, en Ricardo? todo, no solamente las violencias de acá, Betty, es lo que vos decís, o sea, se gestiona y no hay responsabilidad, no hay No lo actuaciones quiero decir yo, no lo quiero decir no hay yo porque después actuaciones van a de los decir, equipos que sos vos, tenemos dentro del Betina, municipio, la o que lo sea, decís.
si vamos al caso, hoy estamos hablando de violencia, tenemos casos de abuso, tenemos casos de violencia, de maltrato que se eleva, yo sé que el EOE trabaja, el equipo trabaja, elevan las Y denuncias después, ¿quién y al tiene que otro día viene trabajar, chicos? el mismo padre ¿Quién tiene que trabajar que la nena después? dice que lo violó, la viene a traer en la mano. Entonces está faltando la actuación también de las partes fuera de la escuela. Bien, ahí me quedo con eso. Ricardo, ¿qué te parece vos? ¿Cuál es el organismo que no, que vemos, ¿no? En esto que hablamos de la legalidad, de la realidad, ese bache tangible que lo estamos viendo, que lo estamos visualizando todos. Y antes que te doy la palabra, quiero saludar a la gente que nos está sintonizando a través de redes sociales. Saludos para Vane, saludos para Roberto y a quién más tengo acá. Bueno, de todos los chicos. Y también sepan que se pueden comunicar conmigo a través del 02920-695-000 y en un ratito voy a leer los mensajes que tengo una catarata de mensajes que ni les cuento. Ricardo, ¿cuál es el bache que hoy vemos, visualizamos entre lo que pasa en las escuelas, el techo que tienen las escuelas y la situación de vulneración de los pibes? Buenas tardes, Betina, buenas tardes a todos. Qué tema, ¿no? Yo antes de ir al bache escuché atentamente a cada uno, no estaba conectado con la cámara, pero sí estaba escuchando todo lo que dijeron cada uno de los que me antecedieron en el uso de la palabra, hicieron su intervención. Es un tema muy profundo. Es más, yo tal vez lo que diga va a sonar incómodo. Yo creo que pasan menos cosas de las que deberían estar pasando por el tipo de sociedad la que hemos construido, o la que se ha construido, o la forma de vida que tenemos hoy. Y por supuesto que no es la escuela el que genera violencia. La violencia se construye y se impone de distintas maneras. Miremoslo así. Vamos a ver un chico de 3 4 años hoy en una urbe, en Patagones. Tiene dispositivo celular, sin control. ¿Qué tipo de juego juega? ¿Qué hace? ¿Qué mira? ¿Qué ve? Es profundo el tema, verdaderamente profundo. Y eso es antojadizo o fue porque sucedió. No, está verdaderamente ordenado para que así sea. Hablaba recién Lorena y comparto 100% los valores, la familia. Si hay un proceso de destrucción de los valores de la familia en la forma de vida occidental que viene pergeñado hace muchísimas décadas. Por supuesto que esto es la consecuencia de todo ello. Esa es una mirada particular, coincido con mucha gente en lo mismo. Bien vale discutir y poder ordenar cómo actuar ante las situaciones que se están dando, porque se van a dar más. ¿Y por qué no se van a dar más? Si estamos haciendo todo para que eso pase. Cuando la dirigencia es violenta en lo verbal, en lo gestual, con aquel que no piensa igual, ¿qué pretendemos que pase con los dirigidos? ¿Pretendemos que sea buena gente, que tenga diálogo? Si lo que ven en las personas a las que se referencian es enojo, enjundia, bronca, maltrato, improperios, descalificaciones, ¿por qué la gente común, el trabajador, el hijo, la familia, va a ser todo lo que no es aquel al que nos referenciamos? Cuando una sociedad se construye en base a mentiras, a dádivas, a tomar atajos, a ver cómo le saco el jugo a algo, y eso es lo que se muestra, ¿por qué vamos a pretender que los que están en la base de la pirámide social actúen de manera distinta? Es más, tenemos mucha suerte de que no pasen cosas más graves. O sea, todo está conduciéndose para que sucedan este tipo de cosas. Y la violencia es la última de las manifestaciones de toda la conflictividad social a la que nos están empujando, por la forma de vida que estamos construyendo. Correr detrás del mango, porque la familia vive para trabajar prácticamente todos, y el mango sirve para comprar cosas innecesarias que nos imponen. Entonces, en esta forma de vida de distracción y empujada justamente a la disociación con el otro, va a ser la violencia una forma. Y yo coincido con cada una de las cuestiones conceptuales que dijeron Pero prácticamente Ricardo, todos los profesores no estamos anteriores, ¿eh? diciendo, y coincido con vos en lo que estás planteando, o sea, lo que nos pasa como sociedad lo entiendo, lo entendemos. Ya voy con los mensajitos, porque me están Bien, apurando con los mensajes en el celular, ya los voy a leer. Lo entiendo y coincido con vos, pero si como escuela
venimos trabajando, las escuelas vienen trabajando, los establecimientos educativos vienen trabajando, vienen anticipando muchas veces situaciones, porque no es que la escuela trabaja en soledad, la escuela sola, no, la escuela no tiene que trabajar en soledad, trabaja con un conjunto de actores institucionales, de articulaciones que se deberían llevar Comunica. adelante. La, ¿Cómo? Bien, la Betina. escuela detecta ese problema de las problemáticas de todas las que estuvimos hablando y comunica. El que debe interceptar es el servicio local, que es el que no está actuando hoy en día. Bueno, Ah, permíteme qué redondear, interesante. Betina. Tomo eso y ya te doy la palabra, Ricardo. Tomo lo que acaba de plantear Emiliano. ¿Qué es lo que está pasando con el servicio local? Y cuando yo hablo de que las escuelas tienen un techo, es porque tienen un techo. Porque vos, como escuela, ¿qué deberías hacer? Llevar adelante este dispositivo que estaba hablando Alejandro, comentando este dispositivo, el dispositivo que estaba comentando Darío, informar, actuar, trabajar con los pibes en la escuela, trabajar con las familias, reunirte con ese chico, generar espacios de escucha, generar un espacio para que el estudiante pueda hablar, la intervención del servicio local, pero la escuela tiene un techo. O sea, las escuelas informan para arriba y eso es un interesante punto de vista que estás planteando, Emi, porque hablar de las articulaciones, uno tiene que ser el servicio local. ¿O no te parece que es así, Ricardo? Sí, sin duda. Lo que pasa es que yo no quería abordar el tema únicamente llegando al final del cuento, sin exponer al menos mi forma de ver de por qué estamos como estamos, ¿no? Y que Bien. me parece recontra profundo y que creo que debe hablarse también, porque lo que estamos ahora es actuando sobre el final, sobre el resultado y quién debiera actuar. Y la escuela interviene con los equipos, sin duda, detecta situaciones, las evalúa, las transmite, cumple todo un protocolo muy estricto y luego sí se genera el vacío cuando el Estado local no interviene o cuando hay una disociación entre el diagnóstico y la acción concreta, cuando no hay un compromiso por parte de aquellos que lo deben llevar adelante. Y sin duda que coincido con Emiliano con el área que él planteó, es esa la que debiera tomarlo eh, y avanzar en la situación, pero hay algo que viene sucediendo cada vez más. Hay una disociación, o sea, no hay un trabajo conjunto, o no hay esa asumir responsabilidad por parte del Estado local con lo que viene sucediendo en educación. Creo que, y aplica no solo para los hechos cuando se detectan potenciales situaciones de violencia, sino también en otras circunstancias. Hay una disociación respecto de lo que pasa en educación y en la escuela y la estructura de educación, incluyo al consejo escolar, no tiene en muchos casos la capacidad de ejecución y de resolución de la problemática. La tiene otra parte del Estado. Y ahí el puente parece que estuviera roto. ¿Por qué te parece, David, justo que levantaste la mano, ya te doy la palabra, Darío, ¿por qué te parece que esto que planteaba tan interesante Ricardo, ¿no? En esa disociación que hay entre estos organismos, ¿no? Porque en esto creo que coincidimos todos los que estamos acá, ¿no? Que bueno, desde las escuelas se habla, se generan los espacios de escucha, se realizan las intervenciones, y desde ese techo para arriba, esta disociación, esta realidad, este trabajo de no articulación, porque ya no hay o por lo menos lo que se evidencia, ¿no? Uno que anda y cada uno recorre la calle, anda y tiene contacto. ¿Qué te parece este punto de inflexión y esta disociación de la que está hablando Ricardo? Bueno, ante todo, gracias Betina por la invitación. No sé si me escuchan bien, estoy medio complicado con la garganta. Perfecto, perfecto. Yo tengo una mirada, no voy a entrar en definiciones muy técnicas porque la verdad que creo que hay personas que están mucho más capacitadas que yo en este tema. Sí voy a hablar del rol como papá y como ex alumno que fui. Yo creo que el punto, el foco principal está en el hogar. Eh, Hoy se ha convertido, la escuela dejó de ser un espacio de aprendizaje para convertirse en otra cosa. Hace tiempo ya que se nota esto, está muy claro. Eh, y tiene que ver con el rol, con la figura de autoridad, con la no consecuencia de las acciones que llevan adelante tanto los niños como los adultos, ¿no? Porque también hay adultos que cumplen roles muchas veces con mucha visibilidad y público, si no miden las palabras y las consecuencias.
y en lo que eso puede desencadenar. Entonces también pedirle a un niño que está en pleno crecimiento razonar como un adulto, cuando el adulto no lo hace y no da el ejemplo, también es, muchas veces la vara tiene que ser un poquito, hay que nivelar y darse cuenta también, ¿no? De esto. Y tiene que ver con lo que te estaba diciendo antes. Hoy, por ejemplo, el rol del padre, yo te hablo del rol del papá, y lo noto en muchos amigos también que tienen hijos, que se trata a los hijos como pares. Y yo creo que eso es un error grandísimo, porque es el primer paso para perder la autoridad. Y pasa lo mismo en el ámbito educativo, exactamente. La figura hoy del docente dejó de ser lo que era. Todos recordamos los que pasamos, los que estamos acá, que pasamos los 40 años hace rato, lo que era ir a la escuela, lo que significaba que te llame la atención un docente o que se comuniquen a tu casa. Uno automáticamente ya sabía que tenía consecuencias. Y estamos hablando de cosas menores, de travesuras que hacíamos en esa época, que hoy el mundo realmente nos dejó, realmente el mundo en el que estamos hoy está muy distante de ese que conocimos, los que en esa época fuimos niños y frecuentábamos el ámbito educativo. Yo creo que desde ahí, desde ese punto, se perdió todo tipo de límites, se cruzaron todos los límites. Hoy la escuela cumple la función de merendero, cumple la función de, de contener y absorber los problemas que los padres no pueden resolver en su casa. Cumple un montón de roles menos el de enseñar. Es una opinión personal, por ahí Sí, algunos no están de no, acuerdo. seguro. Todas las opiniones que tengamos acá, como la de cualquiera, se respetan y bueno, celebro estos espacios que independientemente del espacio político al que pertenezca cada uno, podamos llegar a consensuar y a reflexionar. Digo, ¿qué es lo que pasa en aquellas familias? Porque vos podés hablar y intentar de poner límites en aquellas familias donde tenés padres, más, menos, pero hay un adulto responsable de los hijos. ¿Qué es lo que pasa cuando las familias no están? Creo que hay un bache entre lo que en las familias, ¿no? Cuando no están, la ausencia, cuando no hay un adulto responsable y una ausencia en muchos casos del Estado. Lo vemos. Y yo digo, y está perfecto porque la prioridad es el niño, es el joven, es el adolescente. Pero como decía recién el compañero Alejandro, nosotros somos trabajadores de la educación, nosotros también laburamos en una escuela. Y lo que tiene que primar es el derecho de los chicos, sí, con los chicos no, pero con los docentes tampoco. ¿Qué es lo que pasa, Roberto? ¿Qué es lo que qué te parece a vos desde tu punto de vista cuando se ve la ausencia? Y estamos hablando específicamente de Carmen de Patagones, ¿no? Ahora voy a dar datos específicos de la región, o de la provincia. Pero hablando específicamente de Patagones, hay una ausencia del Estado en algunas situaciones en donde son vulnerados los derechos de los pibes. Hola, ¿se escucha? Bueno, primero gracias Betina por invitarme y gracias a todos los presentes. Yo creo que estamos en una era, yo veo que las escuelas tratan de hacer lo mejor posible por los alumnos, por todo, pero lamentablemente estamos en una era digital, en donde hay mucha contaminación digital. Yo lo sufro, por ejemplo, con mis sobrinos, en donde juegan, por ejemplo, un juego que ven conocer todos los que son padres, Roblox. Y es impresionante la agresividad o lo que sí desde chicos ya la forma digital en lo que se maneja. Nosotros en nuestra época, por ejemplo, digo, no sé si a ustedes les pasó, no teníamos esa facilidad de acceder tan fácil a la información o a todos los medios digitales. Hoy es algo que se le está escapando de las manos al docente, a veces a la familia en sí, o a los padres, ¿no? Desde ahí ya arranca desde una base en donde tiene un acceso a veces a la información o a la parte digital, la cual un menor o un chico, una criatura, no debería tener acceso
a tanta información. Y después, bueno, estamos en una época digital, muchas veces lo vemos todo, las agresiones, TikTok, Instagram, todo lo que viene sucediendo y acontece, ¿no? Y tal vez, a ver, avanza, tiene sus pros y tiene sus contras, avanza la tecnología, estamos mejor comunicados, estamos mejor informados, o a veces hasta hay desinformación, mucha desinformación. Yo he visto muchos medios que desinforman y tenés que mirar 10 medios y sacar tu propia conclusión. Y hoy, por ejemplo, con el tema de inteligencia artificial o las cosas que crean artificialmente, hasta a veces vos dudás qué es lo que es real, qué es lo que no es real. Y, o sea, es algo que no solamente le pasa a los jóvenes o a las criaturas, sino que también les pasa a los adultos. Estamos en una época de contaminación digital. Ese es mi punto de vista. Yo les voy a leer, me parece buenísimo lo que planteas, Roberto, y creo que va en consonancia con lo que está planteando la mayoría. Yo les voy a leer algo que se publicó hace menos de 48 horas. Perdón a todos por el dolor que voy a dejar la tierra. Luché con las voces de mi cabeza mucho tiempo y no aguanto más. Este es el mensaje que dejó un adolescente que hoy ya no está. Estoy hablando específicamente del distrito de Villarino, ¿no? Que tenemos otras situaciones que podemos comparar con el distrito de Patagones o inclusive de Bahía Blanca. Todos los que estamos acá, entiendo que todos participaron y aprobaron de la fiscal impositiva. Yo creo que una de las cuestiones que son lamentables es que las escuelas no cuentan con los recursos, chicos. Salud mental no está. Por eso yo decía, cuando las escuelas hablan, tienen un techo. O sea, todas las intervenciones que las escuelas vienen llevando adelante, ya te doy, Lore, vienen llevando adelante las acciones institucionales que corresponden, pero acá tenemos un techo. Y cuando hablamos de las articulaciones, bien me retrotraigo a las palabras de Emi. Por ejemplo, el servicio local es fundamental. Los chicos necesitan salud mental, pero no porque lo diga Betina, lo diga Darío, Emiliano, Lorena, David, Roberto, Damián. Lo dijeron los chicos el año pasado en el Parlamento Juvenil. Lo pidieron los pibes. Entonces yo digo, ¿no sería uno de los actores que nos estaría flaqueando? ¿Qué opinión te merece al respecto, Lorena? No, yo creo que totalmente el tema de salud mental, que está totalmente desarmado desde hace unos años, que dejó de existir, la contención de salud mental. Esperemos que a futuro se pueda resolver, pero también creo que no lo hemos nombrado, el tema de las adicciones. Las adicciones están empezando en chicos muy chiquitos y eso también es preocupante. Este último tiempo, vos nombrás este caso que no sé bien cuál es el trasfondo, pero sí hemos tomado conocimiento de algunos casos de chicos jóvenes acá en la comarca, de chicos con adicciones que no soportan más y deciden terminar con su vida porque no pueden más con ellos mismos y no tienen una contención, una ayuda desde el Estado que los pueda contener. Yo creo que es imprescindible avanzar en eso. Vamos a decir también que esto no es algo que esté pasando ahora, se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y la escuela se ha visto cargada con cada vez más cosas. El tema de, como decía David, el tema de- del alimento, de cómo se tienen que alimentar. Entonces, cada vez la escuela se fue cargando con más cosas y se le sacó el rol a la familia. Vuelvo con esto, porque me ha pasado a mí en lo personal también. Entonces, no puede la escuela con todo, con la alimentación, con la contención emocional. La escuela es un espacio para aprender. Obviamente también puede servir con un poco de contención, pero no puede ser la premisa de la escuela contener a los chicos. Darío, ahí habías pedido la palabra. Sí, en los 90, cuando recién empecé a dar clases, 98 exactamente el año, 30 de marzo, primer día de clase de horas que tomé,
lo que le preocupaba a todos los docentes que estaban trabajando en la escuela es justamente esta misma problemática que plantea Lorena, que plantea David, pero yo retomo lo que decía Ricardo. Vivimos en una sociedad violenta y en una sociedad violenta no podemos pretender que no tengamos efectos violentos. Lo que le pasa a nuestros adolescentes hoy y a nuestras niñas y niños también ya les está pasando desde hace años, tiene que ver justamente con el marco de la sociedad que hemos construido. Y, y retrotraigo a los 90 justamente por eso, porque desde aquellas épocas ya se visualizaban estas mismas problemáticas. Y estamos a cuántos años de los 90 y no las hemos atendido del todo bien, porque no hemos cambiado como sociedad, porque tuvimos una pandemia en el 2020 y la verdad que fue un chirlo en la cola que nos dolió, pero nos levantamos, nos hicimos sana, sana, colita de rana y seguimos para adelante, como si nada hubiese pasado fue. Porque todo lo bueno que trajo la tecnología, a propósito, a los empujones en el 2020 con la pandemia, lo desaprovechamos en el sentido positivo. Y pongo un ejemplo clarito. Una nena de meses, el regalo que se le hace desde la familia, que es la primera casa, la segunda casa es la escuela, la primera fuente de educación es la familia, el regalo que se le hace a una nena de meses es una tablet de 14 pulgadas, grande, que tenga todas las conexiones. Estamos hablando de una beba de meses. Entonces ya la ponemos a un nivel de conexión que obviamente que no está ni preparada ni biológicamente, ni psiquiátricamente, nada. Entonces ya desde ahí, después esa beba empieza a convivir con esto que decía Roberto recién de los juegos violentos. Yo me recuerdo en el 2014, me había puesto a mirar, a acercarme a unos chicos ahí de la escuela porque los veía muy encerraditos en su grupo y a ver qué hacían y jugaban un jueguito con los celulares que ganaban puntos en la medida que atropellaban gente si era atropello, cuántos habían atropellado, cuántos morían en el atropello, y después Digo, pero jugaban los otros pibes no que tienen iban a los para tiros comer por la hoy. vida. La verdad que la mayoría de las familias de los hogares, y hablo de la provincia de Buenos Aires, hablo del país, la mayoría de las provincias no tiene para regalarle a la familia una tablet, porque hoy lo que se prioriza es el plato de comida en la mesa. O sea, lo que se vivencia es que no hay plata y que las familias no tienen plata para comprar una computadora. Pensamos que las escuelas, y vos que has sido director, y que has transitado por los pasillos de las escuelas, las cooperadoras, que no debería ser así, porque la cooperadora no tendría por qué estar gastando plata en pintar la escuela, arreglar esto, comprar comida, comprar las tizas, y es porque las familias no tienen para sacar fotocopias, las familias no tienen para comprar los insumos de la escuela. Sí, porque se da esto que decía Ricardo, vivimos en una sociedad que desde su dirigencia hacia el extremo de la familia más carenciada, vivimos generando violencia de distintos puntos de vista, de distintos lugares. Lo que estoy haciendo es un raconto de cómo se genera la violencia, que es el fenómeno que estamos charlando hoy. Después, cómo decanta esa violencia en la escuela, porque la escuela no es la que genera la violencia, la escuela es la que recibe la violencia. Muchas veces la recibe incluso cuando se nos cuestiona como docente, cuando se critican que por qué hacen paro, por qué hacen paro los auxiliares, y hacen paro porque no les alcanza el sueldo que cobran, necesitan más aumento pero tampoco se puede ir corriendo siempre detrás del problema. En algún momento tenemos que parar la pelota y tenemos que ir charlando todos estos temas. Lo que sirve de charlar, por ejemplo, con los alumnos, preparar feria de ciencia, preparar parlamento juvenil, pero además de eso tenemos que poder lograr conversar con ellos sobre otros aspectos. Yo conozco familias que tienen la capacidad y regalan una tabla a una beba de meses, con lo cual están cometiendo un error gravísimo, porque la presencia tiene que estar en el contacto ser humano con ser humano, en el contacto papá-mamá o mamá-mamá, o papá-papá, como esté compuesta la familia, y tiene que estar humanamente, compartamos tiempo libre, hagamos cosas juntos. Y ahí es donde vamos a retomar el diálogo a nivel interno en la familia, vamos a continuar con ese diálogo y ese uso de la palabra en las escuelas, y sobre todo, y con esto cierro, porque si no vamos a seguir naturalizando la agresión física y vamos a seguir generando situaciones de conflicto que a veces se van a dar
en el club, en la escuela, en la plaza, en el Congreso, en el Consejo Deliberante, en distintos organismos donde se supone que hay dirigencia que sabe, que es gente adulta, que sabe respetarse, que sabe hablar, y sin embargo caen en una crítica y en un manejo discursivo que genera violencia. Una adolescente lo decía la semana pasada, dice, yo no cuento en casa, no cuento con mis padres porque están trabajando todo el día. Cuando vienen, vienen mal, cansados, la plata no les alcanza. Lo único que tengo es o un grupo de amigas que somos todos adolescentes, que estamos todos en la misma situación, o las redes sociales. Y a través de las redes sociales, ¿qué hago? Me conecto a juegos, a música y empiezo a ver estas cosas que se dio ahora, este fenómeno, que no es solo de Argentina, viene en el mundo entero, estas situaciones. Ahora, tampoco le damos publicidad, cuando vemos cosas del mundo entero, no le damos publicidad, por ejemplo, al sistema educativo que tiene Finlandia, donde el chico aprende jugando y no aprende siendo sometido a la constante presión de evaluar, de rendir, y sino que lo hace desde otro lugar como un juego y adquiere un aprendizaje desde otro lugar. Y la escuela, sobre todo, tiene que ser, en cuanto a la violencia, el lugar donde se retome el diálogo para restablecer la convivencia sana. Y por lo Yo creo menos que eso no está en eso discusión, podemos hacer como escuela, Darío. nada más. Yo creo que eso está presente y yo creo que en todas las instituciones educativas sucede. Voy a leer los mensajitos. Acá voy a ir leyendo. Leo, el servicio local es fundamental. No hay salud mental ni contención para los pibes. Bien, vamos, Mauricio. Mauricio dice, hola, buen día. Buenas tardes, será, o me lo dejaste antes, Darío. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, acá Mauricio nos dice, los chicos no tienen contención psicológica. El servicio local hace 2 intervenciones y no lo sostiene en el tiempo. Coincido con vos. Vamos a seguir acá. Perla, Perla, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Betina? ¿Todo bien? Gracias, Perla, por estar mirándonos. Decinos de dónde sos, por favor. Lo que sucede es que el equipo de orientación escolar no puede más. Da las intervenciones y el servicio local ¿qué? No lo lleva adelante. Situaciones que terminan en desastre se anticipan de las escuelas. Coincido con vos, Perla. Leo 2 mensajitos más. Acá que tengo Pau. Hola, Pau, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Betina, buenas tardes. Muy lindo el streaming. Los estudiantes, y ya se empieza a evidenciar en primaria, no tienen contención psicológica. El servicio local no da respuesta y la mesa intersectorial tampoco. ¡Wow! Chicos, cuántas cosas que nos están poniendo sobre la mesa, ¿no? En este espacio que tenemos para debatir. Ya te doy la palabra, Roberto, después quiero hablar un ratito con Damián. Yo creo que, y por lo que la gente está exponiendo, ¿no? A través de los mensajes 02920-6925-000, mi número de celu, y me dejaste un mensajito. Creo que hay situaciones en las que van más allá de la escuela y van más allá del diálogo. Nadie dice que en las escuelas no se hable, que no se contiene, que no se generan talleres, pero la verdad de la milanesa es que las escuelas anticipan de las situaciones porque ante esto que llegamos al techo tenemos un montón de intervenciones atrás. Un actor fundamental e importantísimo es el servicio local. Y bien con lo que decía acá quien nos está mirando a través de redes sociales, la contención tiene que ser sostenida en el tiempo, no 1 o 2 veces o 3, tiene que ser sostenida en el tiempo. Pero para eso también es cierto que se necesita presupuesto, ¿no? Para tener un presupuesto para salud. Salud, que es el gran talón de Aquiles, porque en educación poder gestionar y articular con salud es fundamental. Salud, servicio local. ¿Qué opinión te merece al respecto? Ya te doy la palabra, Roberto. Damián, de todo esto que estamos hablando, tu visión como politólogo en este contexto, donde con los chicos no, pero con los docentes tampoco, y en donde las escuelas hablan, dicen, anticipan y te avisan de lo que está sucediendo. Bueno, gracias, la verdad lo escuchaba atentamente y es muy enriquecedor para mí, para la profesión. Y justamente vos decías algo que a mí me interesa y de ahí voy a lo macro. Las escuelas hablan, la pregunta es quién escucha. Y hoy es un tema que va más que nada por la escucha que por otro lado. Lipovetsky, un sociólogo francés, dice que estamos en la hipermodernidad.
una era donde existe un vacío total de los individuos, una total individualidad del ser cuyo único goce es el consumo mostrado en las redes sociales, en donde fuera. Y la escuela, como bien decían, no queda fuera de eso, con el agravante que es el único lugar de encuentro social hoy en día, la escuela. Voy a poner un ejemplo político, si los trolls se matan insultos en Twitter, es muy difícil que se encuentren en una plaza. En la escuela te encontrás todos los días y desde ahí se manifiesta esta sociedad que vivimos hoy, donde lo importante es la velocidad, el éxito sin importar el camino, el docente, como bien decías vos, sobrecargado, jugando de todo, de arquero, de nueve, de técnico, y el docente claramente sabe lo que le sucede a los chicos. Ahora bien, el Estado escucha, y justamente cuando hablas de salud o cuando hablamos de elementos del Estado, hablabas de presupuesto, y a veces tiene que ver más con la eficiencia de los elementos que tiene el Estado y también de que no todo es gasto, ¿no? Que, digo, las empresas privadas gastan un montón de dinero en lo que llaman Big Data. Vos viste que en Facebook decís A y te aparecen 1 millón de avisos de A. Bueno, ¿cuánto se podría hacer de eso desde el Estado para escuchar a los chicos y después, obviamente, contener en consecuencia? Ya que además en esta sociedad donde estamos mercantilizados al máximo, no tienen ya los jóvenes elementos de rebeldía que tenían antes, como la música, la expresión cultural, eh, momentos culturales donde se junten y expresen su enojo hacia algo. Entonces toda esa emoción contenida termina en violencia. Por eso es interesante escuchar mucho a los chicos y a los docentes, y ahí ya, como decías vos, es el techo, es el Estado que tiene que generar 2 o 3 políticas públicas que quizás no tengan que ver solo con la contención, sino con la liberalización de esa energía negativa, de ese enojo que tienen los jóvenes, que además lo tienen por una cuestión psicológica y etaria, obviamente. Y déjame que te ponga otra cuestión que a mí me parece muy positiva a pesar de un contexto negativo. Nosotros hicimos una encuesta sobre los sub-18 hace un año y encontramos un elemento muy, muy positivo en todo el país, que a un gran porcentaje de los chicos les interesa hoy mucho más la calidad de vida que lo material. Todos conocemos que hoy el problema de la calidad de vida es grave, pero que, no sé, ante la posibilidad del trabajo soñado con millones y millones de dólares de sueldo, no, un chico prefería su familia, sus amigos y tomarse un mate en la plaza. Entonces, si el Estado, el elemento municipal, provincial y luego nacional, no tiene esa información y no sabe cómo trabajar sobre chicos que, como bien dicen, nacen en la era digital, en la hiperconectividad, y estamos hablando con metodologías de la máquina de escribir, va a costar mucho y ese es el techo, creo, que vos mucho mencionabas y que es claramente el obstáculo hoy en día que veo en la manifestación violenta en los chicos. Sí, coincido con vos, qué buena lectura, ¿no? Yo creo que mucho no tiene que ver exactamente con el gasto, aunque considero que hay áreas sensibles que generan y que debe haber un mayor incremento, ¿no? Hoy los chicos necesitan generar esos espacios de escucha, necesitan contención psicológica, no porque lo diga ni Lorena, ni Damián, ni Roberto, ni Darío, ni Ale, ni David, ni Ricardo, no, lo piden ellos, lo pidieron el año pasado en Parlamento Juvenil. Ustedes que son, el año pasado, muchos de los que están acá estuvieron, lo pidieron los pibes. Y si no, este año los invito a que puedan participar de Parlamento Juvenil y para que escuchen lo que piden los pibes, o sea, lo piden los pibes. Entonces yo creo que en este techo, ¿no? De que hablamos que tienen las escuelas, ¿no? Porque vayamos a un ejemplo concreto y puntual sin dar, para no exponer a nadie y no exponerme yo sobre todo. Uno de los domicilios que se allanó en Carmen de Patagones, que se sustrajeron, se allanó el domicilio, armas 9 milímetros, metralletas, municiones de todo tipo, fue un escándalo, todo el mundo ya lo sabe. Puedo dar fe y puedo dar cuenta que uno de esos domicilios que se allanó la escuela hace un año que viene solicitando intervenciones. Hace un año que una de esos lugares donde se produjo el allanamiento, sin entrar en detalles, la escuela informó, citó 45 veces a los padres, una ausencia de los padres tremenda, se elevó, obviamente, jerárquicamente como corresponde a jefatura, a los inspectores áreales,
y a jefatura distrital que está en conocimiento. Y recalco esto porque también los inspectores están atados de manos de alguna manera. ¿Por qué? Porque la escuela informó a jefatura distrital, informó al servicio local. No se llevaron adelante actuaciones, no fue suficiente. Lo que hizo no dio resultado. ¿Con qué terminó lo que hace un año que la escuela viene hablando y viene diciendo? Con allanamientos. Y el Estado está ausente, ¿por qué? Porque se produjo un allanamiento y hoy estaba leyendo para interiorizarme, ¿no? Sobre la ley penal juvenil 27.801 que regula, ¿no? La responsabilidad penal de los adolescentes. Hoy uno de los pibes tiene 14. La escuela, bueno, se queda sin batería, Lore, allá te doy la palabra. La escuela hace más de un año que viene informando que ese chico le está pasando algo. ¿No hay una ausencia del Estado? ¿No vamos atrás con la zanahoria acá y el conejo acá? ¿No se elevó a consejo al servicio local? Sí. ¿Qué se hizo? Entonces, cuando hablamos de esta poca articulación que hay en el territorio y cuando hablamos de que los pibes piden salud mental, porque obviamente le está pasando. Entonces, yo creo que todos hablamos de que la escuela debería generar condiciones, que las genera, que en las escuelas se debería charlar y dialogar y reflexionar, que lo hacen, pero es que las escuelas están saturadas, como ustedes dicen, todos están, ¿no? Están sobrecargados, hay una sobrecarga laboral. Pero y encima que las escuelas están con sobrecarga laboral, los organismos que tienen que intervenir no intervienen. Porque ¿a vos te parece, Lore, antes que termines sin batería, que el servicio local dé respuesta en Patagones? No, no, yo creo, coincido plenamente y que no se está dando respuesta. Vuelvo a repetir, está totalmente sobrecargada la escuela, está sobrecargada de un montón de temas que no debería, que la escuela debería ser un espacio de aprendizaje de contenidos y no de contención. Así que me quedo prontito sin batería, así que me despido, agradecerles profundamente la invitación y bueno, cuando quieran, a disposición. Muchísimas gracias, Lore. Sí, dos o tres cosas más y ya también vamos a ir cerrando. Yo creo que otra política pública en el territorio que se debería intensificar es su trabajo, que creo que tiene que ver con las mesas intersectoriales. ¿Alguno participa, chicos, de las mesas intersectoriales? Mesas intersectoriales que las convoca Jefatura Distrital, en las que forman parte todos los organismos, municipios, salud, el consejo, el servicio local, las escuelas, los inspectores, sociedad de la organismos de la sociedad civil. Y en el caso de Patagones no se está convocando a la mesa intersectorial, porque está muy bien el dispositivo, pero en Ituzaingó terminó con una docente golpeada, con los ojos así, con un paro distrital. Entonces yo creo, y a veces cuando hablamos, como que una cosa tiene que ver con la otra, no creo que lo económico también influya, porque creo que cuando decimos más Estado, más comunidad, deberíamos tener más presupuesto para educación. ¿Qué opinas, Roberto? Está silenciado. Te doy la palabra a vos y después a Ricardo. Ahí está. Y después, chicos, si quieren ir pensando algo como para ir cerrando. Betina, yo creo que hay muchos, acá hay dos factores. Uno, el factor a nivel local, que no se está haciendo lo suficientemente amplio como para poder abordar las situaciones del partido, ¿no? De la ciudad. Porque para eso tenés que ser amplio, tenés que buscar coordinar mejor, apuntar a que es con todos, no solamente con algunos, y al mezclar eso genera descoordinación, genera falta de gente, genera aspereza en sí en la sociedad y división. Entonces ahí tenés a nivel local ese factor. Y a eso tenés que sumarle el tema económico, ¿no? Porque escucho a mucha gente en estos últimos 2 años que todos se quieren servir de la parte pública, de los programas provinciales, de los programas sociales, pero al momento se sirven, pero al momento de defenderlo no lo defienden, lo combaten. Es más, hay que tener en cuenta que el 95% de las escuelas
y tal vez un poco más, son escuelas públicas. Y hay gente que hoy tenemos que, los veo predicando mucho de lo privado, combatiendo lo estatal o combatiendo lo público, en cuando no se dan cuenta que, por ejemplo, yo lo he visto y tengo muchos conocidos que cuando nos ponemos a debatir o a hablar, les digo, pero a ver, hiciste el curso de manipulación de alimentos gracias a un programa estatal, provincial, público. Te consulto, ¿en qué escuela estudiaste? ¿A qué escuela fue tu hijo? Entonces, hay a veces, con el tema de que hablamos hoy, vos me vas a decir que tiene que ver todo esto. No, tiene que ver porque con el tema que estamos hablando hoy, de la violencia digital, hoy, así como le pasa a los jóvenes o a los niños, Hablamos de no, todo, de todas las violencias, Roberto, no hablamos solamente de la digital. Por eso arranqué citando este ejemplo de lo que pasó en Ituzaingó, que una directora, por ir a aplicar el protocolo que manda la Dirección General de Escuela, terminó con los ojos así y terminó el distrito con un paro distrital. Hablamos de la violencia a que eso, hay en las escuelas, que obviamente lo digital a juega un eso, factor importante. a eso iba yendo. Entonces, comienza en la violencia digital. O sea, mirás un canal de televisión, violencia. Mirás una red social, violencia. Y ya desde chico, vos lo único que ves y percibís, ya sea consciente o inconscientemente, es violencia. Entonces, pero ¿qué pasa? Muchas veces la violencia está centralizada hacia un sector. Yo los últimos 2 años, tengo que decirlo, he estado escuchando en todas las redes, en la mayoría de las redes, a veces en los medios, que hay que combatir a lo estatal, lo público, que es malo. Y después, en reuniones como estas, o en reuniones institucionales, escucho que se pide más Estado. Y yo sé que hace falta más estados para el partido de Patagonia, hace falta más estados para la provincia y todos queremos más estados en una mayor o menor medida. Pero también tenemos la responsabilidad de decir por qué queremos más estado, publicar por qué el estado es importante, como esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Estamos diciendo que queremos más estado en este sector por los jóvenes, por la comunidad, que lo está pidiendo el joven. Y no solamente dar la batalla esa en una reunión institucional, en un Zoom, sino también elevarlo a las redes, porque en las redes, vos mirás las redes, acá lo debatimos, tenemos lógica, consenso y vamos todos por un mejor para el ciudadano, pero luego en las redes no se dice eso. Así que eso es mi punto de vista y creo que es importante también. Todos los puntos de vista. Ya te doy la palabra, Emi. Ricardo, vos Es, querías ir diciendo algo como para ir cerrando este primer streaming de este 2026. Agradezco muchísimo a la gente que nos está viendo vía redes sociales, no solamente en el distrito de Patagones, Bahía Blanca, Villarino, mucha presencia de Villarino, mucha presencia de Villarino. Muchísimas gracias, chicos. Ricardo, te doy la palabra. Gracias, Betina. Bueno, agradecer a todos, a vos la invitación. Para cerrar, para hacer mi última intervención, eh, yo preguntabas vos por qué no participamos nosotros en las mesas. La última vez que hicimos el intento de participar se nos fue negada la invitación, ¿recordás? Eso era la Bueno, UGD, eso fue la en la UGD que UEG, bueno, brindamos y bueno, decíamos, ¿por qué no pero por están? el Bueno, pero mismo, en las mesas locales están, porque está participando en el grupo de WhatsApp que hay, inclusive, está Samantha Presa, es la única concejal que vi sí, que estaba, antes estaba Jorge, ahora no sé si está sí, Jorgelina. bueno, en fin, yo creo que también en esto que hay una disociación entre lo que pasa en aspectos de la educación y el estado, el pequeño estado que es la municipalidad. Eh, Creo que la participación más activa, pero además desde la invitación a los concejales, que son, generalmente participan más funcionarios, los funcionarios elegidos por los intendentes de turno, los concejales son elegidos por los vecinos, para la construcción de determinadas decisiones y situaciones. Yo creo que, bueno, deberían abrirle un poco más el juego en algunas cuestiones. Después, por otro lado, no todos los concejales que estábamos aquí votamos el aumento de la tasa. Cuando uno aumenta una tasa para generarle mayores herramientas a un ejecutivo, después le puede exigir.
Es muy difícil pedirle a un ejecutivo municipal que haga cuando uno no le da herramientas. Esa es mi manera de ver la política, ¿no? Si yo le doy herramientas y le genero una posibilidad de incremento dentro de su presupuesto para que después ejecute políticas públicas, yo le quiero pedir políticas públicas que la ejecute. Entonces, eh, esto lo quiero aclarar para que no quede sobrevolando en el aire. Y en algo que coincido, ¿no? Y me llama la atención, pero me gusta coincidir con Roberto en esto. Eh, yo creo que hay gente que no. Pedimos más Estado, pero ¿desde dónde? O sea, a veces pareciera que el Estado debe desaparecer, debe reducirse únicamente a lo mínimo indispensable, ¿eh? Pero cuando verdaderamente tenemos problemáticas profundas, necesitamos el Estado. Entonces, ¿cómo hacemos para que el Estado intervenga? ¿Y desde dónde? En educación, que debe estar el Estado, no es un voucher. Yo lo digo bien. Entonces, en esto, si pedimos, como decían los chicos, y estuvimos juntos en el Parlamento el año pasado, una presencia, o esto que acabas de leer, de un adolescente en Villarino, es de verdad, o sea, es verdaderamente profunda la cosa, yo decía en mi primera intervención, es producto de la sociedad que hemos venido construyendo el mundo y está digitada de esta manera. Bueno, verdaderamente el desafío es de abajo hacia arriba. Es de nosotros lograr esta mesa para tratar de paliar la situación, pero es con el Estado, es con la presencia del Estado, es articulando, es con compromiso, es teniendo claro los rumbos y hacia dónde vamos. Y no dejar, porque hoy nosotros podemos hablar muy lindo, más feo, pero queda la palabra. Eh, el docente cierra la puerta y está solo en el aula. Y pasan un montón de las situaciones que describimos casi todos los que intervenimos hoy acá. Desde David contando la experiencia más profunda del lado como papá, que es lo que te pasa, y que convivimos lo mismo, que otrora no era así. O sea, vos llegabas a tu casa y llegabas a decir que en la escuela te llamaron la atención y te quedabas sin oreja, casi. Y, y después pasamos a que se estigmatizaba al alumno si se le ponía un 3. Es re profundo el tema, es complejo, pero es producto de la sociedad que tenemos. Ahora el desafío es que evidentemente seremos los pequeños estados, a través de los representantes de cada uno de los sectores y de los lugares, los que podamos llegar a buscar la forma de convivir de la mejor manera posible. Y creo que va a aplicar para muchas cosas en la forma de vida del que el mundo nos está conduciendo. Va a venir siempre desde abajo las pequeñas áreas. Las urbes y las grandes políticas no van a llegar a las bases, es lo que yo creo y deseo profundamente estar equivocado. Gracias, que tengan buena jornada todos. Gracias, Ricardo. Sigo leyendo los mensajitos. Mira, justo en coincidencia con lo que planteabas vos. Todos aportan algo distinto y constructivo. Algo para destacar es la desarticulación con el servicio local y salud mental. Las actividades educativas disociadas en la realidad sin la incorporación de las tecnologías. Acá nos van llegando mensajitos. Emi, algo como para ir cerrando y después quiero retomar unas palabras de Ricardo que me parecen sumamente interesantes. Bueno, Betty, cerrando también y de paso respondiendo un par de cosas, ¿no? Yo creo que uno exigir la presencia del Estado de buena manera no es estar en contra del Estado. Nosotros tenemos, vos me lo podés, vos sos docente, lo sabés, Darío, lo mismo. En lo que es el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, está el Estado, pero de mala manera. No tenemos un buen sistema educativo, no tenemos autoridad, no se puede, no se evalúa más el mérito, o sea, es pasar y contener, como dijeron varios hoy. Entonces, lo que uno exige no es la presencia del Estado diciendo está, no, estando bien. Entonces, lo que uno, eh, por ahí yo sé de dónde viene la mano, ¿no? Buscando por ahí, porque las políticas de nuestro partido buscan la intervención del Estado, buscan esto del voucher, pero lo que se busca realmente es mejorar esto. Yo te lo digo con conocimiento, yo hace un año, a mí lo que me suma esto es participar de Docentes por la Libertad, que es un grupo provincial que se viene, ya sacamos libros, todos, con la idea de este cambio educativo que se pretende que se haga. Nosotros nos encontramos acá, se bajaban capacitaciones, venían en una bajada de línea de Buenos Aires, que lo arma gente que está en una oficina sentada y no conoce la realidad de las escuelas rurales, de las escuelas agrarias,
y se maneja todo en el mismo sistema. Realmente, hoy un chico, yo hoy hablaba, ¿no? Como que un chico no está preparado para defraudar, para frustrarse, se frustra. Ante una mala calificación se frustra. Y no es así, porque cuando un chico sale de nosotros, dentro de eso nos dicen que lo que nosotros debemos hacer es preparar al chico para la salida laboral o universitaria. Y lo primero que hace la salida laboral o la salida universitaria, te está calificando, te está poniendo a prueba, te lleva a uno frustrarse y a volver a tener energía y volver a enfrentar las cosas. Y en la secundaria nosotros estamos acostumbrando al chico a que siempre va para adelante, siempre es fácil, entonces se pretende la presencia del Estado con algo que sirva, con algo que realmente nos dé las herramientas necesarias para poder enseñar a este chico, para poder prepararlo. ¿Sí? A eso vamos. Eso es lo que exigimos. Bueno, tomo parte de lo que me decís, Emi. Sigo leyendo los mensajes que nos van llegando al 02920 695.000. Hola, Nico, hola, qué lindo que está saliendo. Felicitaciones, Betina, saludos para todos. Sería bueno que las instituciones pudieran articular y trabajar en forma conjunta, pensando en los pibes, pero también pensando en los docentes. Los docentes estamos muy solos y cada vez tenemos más tareas y más cosas para hacer. Wow. Es un poco Eso. de lo que veníamos hablando, ¿no? Yo creo que se necesita la presencia del Estado, se necesitan programas específicos, y ahora voy a nombrar alguno, y coincide, bueno, le voy a dar la palabra a Ale, que como para ir cerrando, Ale. Sí, simplemente, bueno, primero agradecer la participación, coincidencias en muchos de los puntos. En el caso de Damián también me pareció muy interesante su visión desde el área como politólogo, pero creo que en algo vamos a coincidir más allá de las vertientes políticas partidarias y los pensamientos, ¿no? O ideologías que cada quien tiene, pero si hay algo que no podemos negar, que es que esta violencia se sostiene en forma de grupo, en esa grupalidad, la situación y la solución también viene del grupo, y para eso, por supuesto, hay algo que no se puede evitar, es el desafío del Estado, ¿no? Porque por más que estas dinámicas de expresión de la violencia, que en mi opinión es más violencia social que escolar, porque el escenario puede ser la escuela, pero en definitiva es una violencia social con multicausalidades, pero sí me parece importante que la capacidad de intervención del Estado tiene que ver con la forma en la cual se puede organizar ese sistema que lo rodea. Y el desafío creo que va más allá de los distintos ministerios o espacios, porque educación interviene desde la escuela, salud cuando el problema escaló, o incluso hablamos de salud mental, niñez cuando hay un determinado territorio, y lo que tiene que ver con seguridad cuando esto escala en situaciones críticas. Pero estas situaciones tienen que ver con ciertas tensiones, por llamarlo de alguna manera, que es lo que es la coordinación, la capacidad territorial. Acá tenemos legisladores que están dando sus experiencias, la continuidad de estos sistemas, los sistemas sobre todo exitosos, cuando hablamos del sistema Kiva en Finlandia, Ontario en Canadá, digamos, todos estos modelos que funcionan siempre tienen que ver con un Estado presente y no desde solamente un organismo. Y la idea de que la violencia se sostiene en grupo implica también que la solución es colectiva, en grupo también, charlando, debatiendo con distintos espacios de pertenencia partidaria, pero esa solución es viable si el Estado logra algo más difícil, que es pasar desde estas respuestas fragmentarias a un sistema más integrado y sostenido en el tiempo y presente en el territorio. Y creo que sin eso la escuela queda un poco sola, vulnerable a un problema que claramente nos excede. Por eso la escuela en sí no resuelve sola lo que la sociedad produce en conjunto y debe producir acompañada por un Estado presente. Cuando el Estado solamente coordina y cuando el Estado además está con la comunidad presente, organizada, creo que estos vínculos dejan de ser un escenario de violencia, pasamos a la acción y de alguna manera pasa a ser una oportunidad de cuidado colectivo que impacta en lo personal y en lo particular. Así que agradezco nuevamente este espacio. Muchísimas gracias, Ale, por tu intervención.
Leo Martín nos dice, gracias a todos por charlar este tema que nos afecta a todos. Gracias, Betina, por estos espacios de reflexión. Desde de los EOE son momentos de mucho trabajo de acompañamiento, pero solos no podemos. Dios mío, ¿no? Que claramente, cuando hablábamos recién de este techo que tienen las escuelas, ¿no? Y de este trabajo interinstitucional que se realizan de las escuelas para adentro, tienen que ver con esto, ¿no? Con el trabajo que hacen los docentes, los directivos, los equipos de orientación escolar, y que muchas veces se anticipan, el otro día, antes, bueno, es de público conocimiento que estoy recientemente operada, así que tengo mucho tiempo para hacer los streaming, que muchas veces no los puedo hacer por falta de tiempo, para alegría de muchos. Voy a tener mucho tiempo para hacer el streaming y para calvario de otros. Lo digo por todos los mensajes que me llegaron, por la aclaración que voy a hacer al final del streaming. Cuando escuché una inspectora que dijo, esto hay que trabajar en la prevención, y a mí se me casi digo, prevención más de lo que hace la escuela, que hace un año que te viene diciendo a vos, al servicio, acá, justicia, todo lo que está pasando y terminamos con allanamientos de 9 milímetros y metralletas en Patagones. ¿En serio? ¿En serio me está diciendo? Es terrible. David, para ir cerrando un poco de esto, ¿no? De la sobrecarga que tienen los docentes, de la violencia, la desprotección que muchas veces tienen los docentes, la no articulación que hay entre organismos que deberían intervenir y que deficientemente están trabajando con poco presupuesto, con algunas cuestiones, alguien creo que nombró por ahí que hacen falta capacitaciones. En el caso de Patagones se vienen llevando adelante muchísimas capacitaciones y está bárbaro y brego por eso y me encanta, pero si eso no desencadena en un trabajo en el territorio, no sirve. ¿Qué opinás para ir cerrando, David? Más que nada, bueno, primero encuadrar todo lo que venían hablando los demás colegas. Justo anoche estaba leyendo un informe creo que fue del año 23, ay, ahora se me voló, de las pruebas a aprender, creo que era, donde 6 de cada 10 chicos afirmaban que habían pasado algún tipo de violencia en las escuelas, ¿no? Casualmente es el mismo número que este año afirman los docentes. 6 de cada 10 docentes tuvieron una situación de violencia con alumnos o con padres en las escuelas. O sea, se vuelve a repetir el número, pero inversamente, ¿no? En este caso es el docente. Yo creo que es todo ese cúmulo de cuestiones. Hoy también creo que alrededor de 5 o 6 chicos de cada 10 acceden a un plato de comida a través de una institución educativa. Lo vimos el otro día, lo meto a Ricardo en la conversación, estuvimos en Capital. Es impresionante la cantidad de gente que hay en la calle. Lamentable, la verdad. Yo nunca había visto tanta cantidad de gente en la calle. La verdad que me llevó una impresión bastante fea. Uno está acostumbrado por ahí a estar eh, con la vista un poco más aguda, ¿no? Cuando está en diferentes situaciones, pero cuando realmente va mirando cómo va cambiando la sociedad a través de los meses y te encontrás con un panorama realmente devastador, ¿no? Creo que lo charlé con Ricardo en el viaje, no sé con quién lo charlé, es impresionante el cambio del submundo en horarios. Después de las 6 de la tarde aparece otra sociedad, se ve, se nota sobre todo en Capital Federal, que es realmente increíble. Y vos le ves la cara a esas personas y hay una desolación, le ves la mirada y están totalmente perdidos, esa es la palabra. Y si trasladamos eso a toda la región, sobre todo la nuestra, que es la más afectada a nivel provincial, por el recorte de recursos, por la idiosincrasia que tenemos geográficamente, por un montón de cuestiones, todo eso se va a ir, creo que con el pasar del tiempo, eh, acumulando cada vez más y está, la verdad que todas estas cuestiones que hablamos a nivel escolar, es el cúmulo de todo esto, ¿no? Eso es el docente que tiene que cumplir 4 docencias para llegar, no ya a fin de mes hoy,
al 10 del mes, te diría. Es el chico que va a la escuela a estudiar, que en realidad lo que va a hacer va a alimentarse. Es un montón de factores que juntos están creando, la verdad que un clima negro, te diría. eh, y si esto no se empieza a, a intervenir, pero seriamente, no con un flyer o con una foto en una escuela o con, no sé, otras cuestiones. Tampoco quiero entrar en cuestiones partidarias, como decía hoy el consejero escolar, que estaban escribiendo libros. La verdad que no sé cómo, de qué manera se puede resolver esta situación escribiendo un libro, pero bueno, eh, me gustaría así que se apliquen realmente lo que se tiene que aplicar y adecuar un programa a los tiempos de hoy, ¿no? Porque cualquier protocolo, cualquier intervención, cualquier estudio que se pueda hacer de la sociedad de hoy, vista desde nuestra época, ya ese mundo ya no existe más. Hoy el mundo de los chicos para nosotros es inaccesible, desde todo tipo de mirada. No conocemos ni el 10% de lo que viven ellos en su mundo porque es otro mundo distinto al nuestro. Yo creo que ahí está tal cual. el problema Yo verdadero de creo todo. que en parte, sí, es eso lo que vos planteas. Bueno, creo que han topado todo es la palabra, ¿no? Como para ir cerrando, Damián, no sé si querés agregar algo más en este cierre de este primer streaming. Hablemos de violencia en las escuelas. ¿Qué es lo que nos está pasando a los docentes? ¿Qué es lo que les pasa a los pibes? ¿Qué es lo que pasa con el Estado? ¿Tenemos un Estado presente? ¿Tenemos una ausencia del Estado? ¿Va la zanahoria por un lado y el conejo por el otro? ¿Van los programas? ¿Hay articulación? ¿Se aprobó un presupuesto? ¿Dónde está la plata? ¿Tenemos superávit y los pibes no se suicidan en la comarca porque no hay presupuesto? ¿Qué opinas, Damián? No, coincido mucho con lo que vienen diciendo y hubo algo que dijeron por ahí que me quedó muy grabado, ya que es algo que pienso hace tiempo. Es imposible que una política buena, en este caso para Patagones, se diseñe en una oficina a 700 kilómetros en La Plata. Lo mismo para Necochea, lo mismo para Tejedor o para Santa Cruz. Eh, el federalismo y la autonomía municipal debe ser profundizada y no es solo por una cuestión política o económica, sino por estos temas, porque nadie va a conocer mejor la realidad de la educación que los protagonistas del municipio, con lo cual, como bien decían, creo que desde abajo es el camino, pero también llevando políticas estatales al siglo XXI y no estando ya con cosas de Sarmiento que pasaron 200 años y que no tienen el impacto que deberían tener. Genial, buenísimo y muchísimas gracias, Damián. Chicos, como para ir cerrando algunas cuestiones y sobre todo para la gente que nos está viendo del otro lado. La ley penal juvenil 27.801 regula la responsabilidad penal de los adolescentes entre 14 y 17 años. Entramados, ¿no? Es un programa provincial lanzado en abril del 2025. ¿Para qué? Para prevenir el delito, la reincidencia en los jóvenes entre 14 y 21. Solo 51 distritos de la provincia de Buenos Aires están adheridos a este programa provincial. Hasta finales de abril del 2026, la provincia de Buenos Aires tuvo 1.000 denuncias, más de 700 escuelas. En Mar del Plata se multó a los padres, a los adultos responsables, 3 millones. En la escuela secundaria número 18. En Córdoba, 6 millones. ¿Por qué? Por todo el protocolo de lo que implica el gasto para la provincia, en este caso, ¿no? Voy a hablar de Mar del Plata, de poner sobre la rueda todo esto que tiene que ver con fiscalía, los procedimientos, los allanamientos. Estamos hablando de que 3 millones, 6 millones. En Carmen de Patagones hubieron denuncias de la escuela primaria 11, 14, secundaria 2, 3, 6, 8, 7, escuela agraria 1, escuela técnica. Hablamos de al menos 10 escuelas. En un promedio de 3 millones hace más de 30 millones para el distrito. ¿Hay adultos responsables detrás de las familias? Sí. ¿No hay adultos responsables? Está el Estado. Y a mí me gustaría, chicos, y ojalá que así sea, los streamings que nosotros hacemos no son streamings donde tensionamos y hablamos y venimos a hacer catarsis.
Los streamings que al menos, ¿no? Como creadora de contenido, porque esto tiene una marca registrada y es Betina Páez. Como creadora de contenido, trato de que los streamings después en el territorio se puedan trabajar, se puedan abordar. Me encantaría que ustedes, de los diferentes espacios políticos, de los diferentes lugares y roles que cumplen en la sociedad, puedan participar de las mesas locales. Me gustaría que ustedes piensen en el tema que son ustedes, en el caso de los concejales que aprueban la fiscal impositiva, cuánto hay para salud mental. Me gustaría verlos en las escuelas. A muchos los veo, a muchos no. Me encantaría verlos, me encantaría cruzarlos, me gustaría que estén, que le pregunten a un director cómo está, qué es lo que necesita. Me encantaría que cuando levanten la mano para pensar en ese presupuesto que ustedes votan, porque lo hacen con la mano en la mano y lo votan, piensen que los pibes en el Parlamento Juvenil piden capacitaciones, piden salud mental, que los pibes piden talleres, que los pibes piden más contención, que los pibes piden que las escuelas tengan recursos. No lo dice Betina, ni Ricardo, ni Darío, ni Alejandro, ni Damián, ni David, lo dicen los pibes. Y los invito a que participen del Parlamento Juvenil, para que vean que lo que estoy diciendo yo en palabras son cosas que fui tomando nota a lo largo de estos años que vine participando y acompañando en diferentes roles en los parlamentos juveniles. No lo digo yo. Si ustedes recorren las escuelas, y como ustedes lo han visto, las escuelas están sobresaturadas porque enseñan, contienen, se preocupan por si hay comida, compran la tiza, compran el borrador, la galletita, el pan que no alcanza, el dulce de leche que no alcanza, la mesa que no se va a dar ahora, se va a hacer una reestructuración, se va a dar más adelante, el cupo no lo va a tener el municipio, perfecto, y las familias cómo van a llegar. La escuela dejó de ser, un TikTok que yo veo, que sigo por las redes y muestra al docente, enfermero, cocinero, psicólogo, bombero. Bueno, eso es lo que son hoy las escuelas. Y sobre todo eso que sabemos, tenemos jerárquicamente dentro de las instituciones educativas esa jerarquía. Necesito esto, no para hoy, lo necesitamos para ayer. Y encima todo eso las escuelas te informan, te anticipan qué es lo que va a pasar. Y a las pruebas me remito: 9 milímetros, metralletas, municiones. Hubieron escuelas que lo anticiparon, porque el Consejo Local de Patagones lo sabía, porque la escuela se lo informó, porque ese pibe estaba vulnerándose un derecho, porque ese pibe no estaba viniendo a la escuela, porque esa pibe no estaba viniendo a la escuela. La escuela avisó qué es lo que estaba pasando. Y no hubo un trabajo articulado, y está buenísimo las capacitaciones. Pero si esa capacitación no sirve para sacarme un pibe de la calle, si esa capacitación no me sirve para traer un pibe a la escuela, no sirve. Espero y añoro, y espero que así sea, que cada uno desde su rol pueda articular, y me gustaría podérmelos encontrar en otros espacios en donde se trabaja. Entiendo que seguramente, y creo que es así, en poco tiempo se va a convocar a la mesa intersectorial donde participan todos los sectores, todos los sectores. Y sería bueno que estuvieran. Y sería bueno que también participen de la mesa local. Y también sería bueno que acompañen al servicio local evidentemente no está funcionando en Carne de Patagones. Va como lo que decía hoy, y lo dije esta semana en un medio: la zanahoria acá y el conejo acá. Chicos, agradecerles un montón por haber participado, por haberse tomado un minuto y que pudiéramos acomodar, pese que tuvimos algunas cuestiones ahí al inicio, pudimos trabajar, me parece que es sumamente rico. Creo que no queda en un streaming y nada más, y creo que podemos juntos y entre todos, independientemente del sector político, independientemente de la bandera, creo que acá lo que priva son los pibes, la escuela, son los docentes, y que la escuela sola no puede, y que la escuela sola no puede llevar adelante un montón de cosas, y los necesita a ustedes, nos necesita a todos, y para eso tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos, no podemos estar desarticulados y diciendo, no, acá no, porque no, vayamos todos juntos. Me encantó lo que sucedió, y lo tengo que decir, lo dejé para el final, que salieron todos juntos, todos los concejales juntos a bancar la fiesta del 7 de marzo para que sea nacional. Bravo, chicos, buenísimo. Ese es el laburo que necesitamos, todos juntos, todos unidos. Bueno, la escuela también nos necesita así. Nos necesita juntos y nos necesita unidos. Y aquello que no funciona, como el servicio local que no da respuesta a nada, laburemos para que empiece a dar respuesta.
Me despido de la audiencia, me despido de ustedes. Anticipo mayo. ¿Qué se viene en mayo en los streamings? Hablemos de alquileres. ¿Quiénes van a estar? Universidad Nacional del Sur, investigadores del CONICET, agentes del territorio, sindicatos. Se viene muy, pero muy bueno. Hablemos de alquileres. Lo próximo que se viene, hablamos del desconocimiento, hablamos con una base científica, hablamos desde el recorrido de la calle, hablamos de lo que nos dicen. De eso vamos a hablar el próximo streaming. Me despido de ustedes y muchísimas gracias, chicos.